Bueno, vamos a explicar un poco más el efecto de un incremento en los impuestos sobre el modelo keynesiano simple. El otro día vimos ya cómo se calculaba el efecto de los impuestos sobre el nivel de renta. Simplemente hay que tomar diferenciales en la ecuación de equilibrio y en las cosas que varían, que en este caso son los impuestos, la T sub 0 y el nivel de renta o de producción diferencial de I. El resto de parámetros permanece constante porque no nos dicen que varíen. La inversión autónoma y el gasto público exógenos tampoco varían. Por lo tanto, al tomar diferenciales en la ecuación de equilibrio entre la producción y la demanda agregada, pues simplemente aparece aquí el diferencial de I y esto de aquí, que es el término del consumo de los elementos que varían, la renta y los impuestos. Desarrollando todo esto, sacando factor común la diferencial de la renta, pasándolo al otro lado, nos queda en función de diferencial de T sub 0 y ya simplemente despejando obtenemos el multiplicador de los impuestos respecto de la renta, que toma este valor, menos C sub I partido por 1 menos C sub I, que evidentemente como C sub I está entre 0 y 1, pues es un multiplicador negativo, lo cual significa que cualquier incremento en los impuestos producirá una disminución del nivel de renta o de producción. Bien, esto lo vimos el otro día. Nos podemos preguntar ahora qué ocurre con algunas otras variables del modelo y, bueno, una de las más importantes en este caso, además porque varía, es qué ocurre con el consumo privado, el consumo de las economías domésticas. Para desarrollarlo podemos hacer una primera aproximación, que es tomar derivadas o diferenciales en la ecuación de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces ponemos aquí diferencial de I, consumo, inversión y gasto. Como la inversión y el gasto son en este modelo pues autónomos o exógenos, su variación es cero, por lo tanto sus diferenciales también son cero. Esto implica que lo único que nos queda es que el incremento o la variación en la renta es exactamente igual a la variación en el consumo. Por lo tanto, ya podíamos adelantar de aquí que el multiplicador del consumo respecto de los impuestos va a ser exactamente el mismo que el multiplicador de la renta respecto de los impuestos. De todas formas, hay una segunda forma de comprobarlo, que es tomar diferenciales en la expresión de la función de consumo directamente, que no es más que utilizar la misma expresión que habíamos tomado aquí arriba, la ponemos abajo, y lo que vamos a hacer ahora para ver cuál es el efecto de un cambio en la T sub 0 sobre estas variables es dividir cada uno de los diferenciales entre diferencial de T sub 0. Así obtendré lo que cambia cada variable ante un cambio en T sub 0. Entonces, fijaos que aquí el diferencial de T sub 0 entre diferencial de T sub 0 es la unidad, por lo tanto puedo sustituir el diferencial de I respecto al diferencial de T sub 0 con la expresión del multiplicador que hemos obtenido antes. Entonces, aquí me va a quedar que lo que cambia el consumo cuando cambia T sub 0 pues es esta expresión que podemos desarrollar simplemente pues aquí haciendo la resta del cociente menos 1. Se nos van dos términos, el C sub I se nos va y nos queda C sub I que multiplica a menos 1 partido por 1 menos C sub I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es exactamente la misma expresión que habíamos obtenido antes. Por lo tanto, evidentemente, el efecto es el mismo y naturalmente es un efecto negativo. O sea que lo que cambia el consumo ante un incremento en los impuestos es una cuantía, que es esta de aquí, y que es una cuantía que actúa en sentido inverso al incremento en los impuestos. Bueno, una segunda forma de analizar todo esto es ir un poco más allá y ver cuál es el efecto también sobre el nivel de ahorro de las economías domésticas. Tenemos aquí la ecuación del ahorro, que está desarrollada en el libro. Se obtiene directamente recordando que la renta disponible pues se distribuye en consumo y ahorro. Entonces, la expresión de la función de ahorro se puede poner en función de los ahorros, el ahorro autónomo y la propensión marginal a ahorrar, o bien en términos del consumo autónomo y de la propensión marginal a consumir. En todo caso, pues es la misma función en lugar de unos parámetros con otros. El efecto sobre el ahorro de un incremento en T lo podemos
obtener también a partir de la expresión esta, donde la renta disponible sabemos que es igual a consumo más ahorro. Tomando diferenciales en las cosas que varían, bueno, pues tenemos la derivada de I, la de T sub 0, porque sabemos que T sub 0 varía, y el consumo y el ahorro con sus derivadas también. Hemos obtenido antes que el incremento o la variación del ahorro, perdón, del consumo, es igual a la variación en la renta. Por lo tanto, esto lo podemos sustituir aquí, de manera que al ser las dos variaciones la misma, se nos simplifican una con la otra. Con lo cual nos queda que lo que cambia el ahorro es exactamente igual en cuantía, pero en sentido contrario al impuesto autónomo. O sea que si aumentan los impuestos autónomos, el ahorro privado de las economías domésticas va a disminuir la misma cuantía. Entonces aquí tenemos un poco esto hecho con flechas. El diferencial de T sub 0 es una flecha positiva porque aumenta. Hemos visto que el consumo y la renta disminuyen las dos en la misma cuantía, pero en una cuantía superior seguramente a la variación del ahorro, y por lo tanto el diferencial del ahorro pues va a ser una cuantía pues inversa a la de T sub 0, pero de la misma cuantía, ¿de acuerdo? La cuantía del cambio en el consumo y en la renta no son la misma que la cuantía de diferencial de T, pero sí ocurre con el diferencial de S. Esto lo podemos comprobar con un pequeño ejemplo en el que si suponemos que T sub 0 aumenta en 10 unidades, sabríamos que, bueno, si el multiplicador fuera 1,5, por ejemplo, pues la renta y el consumo disminuirían en 15 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, naturalmente, para que la ecuación de equilibrio se tenga que seguir cumpliendo, no queda otra solución más que el incremento de S sea igual a menos 10, es decir, la misma cuantía que lo que ha subido el impuesto, pero con una respuesta totalmente contraria, negativa. Es decir, tendríamos aquí menos 15, que sería el incremento de I, menos 10, que sería este menos el diferencial de T, el incremento este, con el negativo delante, y igual a menos 15, que sería el incremento del consumo, que es igual a este incremento en la renta, y evidentemente menos 10. O sea que de esta manera toda la igualdad se sigue cumpliendo. ¿De acuerdo? Menos 15 menos 10, que son menos 25, igual a menos 25. ¿Vale? ¿Cuánto habrá cambiado la renta disponible? Pues simplemente se calcula como la diferencia entre la renta, lo que ha variado la renta, que ha sido de menos 15, y lo que había variado el impuesto, que era de menos 10. Por lo tanto, el efecto sobre la renta disponible es menos 15 menos 10, menos 25. Bueno, hay un segundo análisis que podemos hacer cuando cambia cualquier variable o cualquier parámetro, y es el análisis gráfico. Nos quedará un tercer mecanismo, un tercer análisis, que es el mecanismo de transmisión, que veremos al final. Bien, aquí tenemos en este gráfico un gráfico doble en el que aparece en la parte de arriba el equilibrio entre la producción y la demanda agregada. Tenemos aquí la demanda agregada inicial y aquí la demanda agregada final, en la que se ha producido un incremento del impuesto, con lo cual al aumentar el impuesto hace que la renta disponible disminuya y la demanda agregada se desplazará de forma paralela hacia abajo. Tened en cuenta que la pendiente de esta función es C sub I, ¿de acuerdo? O sea que es una pendiente positiva, creciente, y que en algún punto corta a la bisectriz de 45 grados que nos da los puntos de equilibrio entre la producción y la demanda agregada. Entonces, el equilibrio inicial de la economía, con la demanda agregada inicial antes de que cambie T sub 0, estaría en I sub 0. Cuando cambia el impuesto y aumenta, la demanda se desplaza hacia abajo, por lo que el punto de equilibrio también se desplaza hacia la izquierda a una nueva renta, que es I sub 1, naturalmente inferior. Fijaros que el desplazamiento de la demanda agregada hacia abajo es más pequeño que el decremento del nivel de renta. O sea que la renta, como su multiplicador normalmente será positivo, pues va a disminuir en una proporción mayor que el impuesto autónomo. Bien, lo que cambia la demanda agregada a consecuencia del incremento en el impuesto autónomo es la cuantía que viene afectada por el consumo, porque el impuesto autónomo afecta al consumo y la cuantía que disminuye la demanda es C sub I por diferencial de T sub 0 con el signo negativo delante, porque es la disminución que afecta
O sea que el signo negativo está delante de T sub 0 en la renta disponible. Bueno, tenemos debajo el gráfico del equilibrio ahorro-inversión, que se suele poner como S más T igual a I más G. La función I más G es muy fácil en este modelo keynesiano simple porque tenemos la inversión autónoma y el gasto público exógenos, por lo tanto es una línea horizontal. Y la función S más T es una función creciente, no tiene la misma pendiente que la demanda agregada. Tened en cuenta que la pendiente de la demanda agregada es T sub I. Bueno, pues la pendiente de la función S más T, la T es como autónoma, es autónoma, por lo tanto eso no afecta a la pendiente, pero aquí la pendiente va a ser la de la función de ahorro. Y la pendiente de la función de ahorro es 1 menos C sub I. ¿De acuerdo? El complementario a la propensión marginal a consumir. Bueno, el equilibrio inicial, lógicamente, como estamos con el mismo eje horizontal de la renta, tiene que mantenerse de arriba abajo. Por lo tanto, el equilibrio inicial de la función S más T con la I más G se dará en punto I sub 0, que tiene que ser equivalente al de arriba. Y lo que ocurre ahora es que al aumentar T sub 0, la función S más T se desplazará hacia arriba, porque aumenta T sub 0, por lo tanto esta función, sin que cambie la pendiente, se desplaza hacia arriba. ¿En qué cuantía? Pues en la cuantía C sub I por diferencial de T sub 0, que es justamente la misma, pero la contraria a la que había disminuido la demanda agregada. Bien, esto en el punto de corte con el equilibrio de la inversión más el gasto público, pues nos tiene que llevar al mismo nivel de renta I sub 1, lógicamente más pequeño que el que teníamos anteriormente. Bien, este sería el efecto gráfico del incremento en T sub 0. Y por último podemos analizar lo que es el mecanismo de transmisión, que no es más que la descripción en términos económicos de lo que ha pasado dentro del modelo. Tenemos que tener claro que el modelo con el que tenemos que trabajar es el modelo keynesiano simple con las hipótesis que tenemos. En otros modelos con otras hipótesis las cosas no tendrían por qué ser exactamente igual. Bueno, en este modelo lo que ha ocurrido inicialmente es un incremento en los impuestos autónomos que reduce la renta disponible. Esta afecta al consumo, que también va a disminuir debido a esta disminución en la renta disponible, y la caída en el consumo originará, porque el consumo es una de las partes de la demanda agregada, disminuirá que las empresas disminuyan también la producción para ajustarse a una demanda agregada que ha disminuido en la cuantía de lo que ha caído en el consumo inicialmente. Bien, la caída en la producción es equivalente a la misma caída en términos de renta, pero la renta hace que también tenga un segundo efecto esa caída en la renta sobre la renta disponible. Por lo tanto, la renta disponible hay una segunda etapa en la que volvería a caer de nuevo. O sea, la renta disponible cae en primer lugar por el incremento en los impuestos y en segundo lugar y sucesivos por las caídas sucesivas en la producción y en la renta. Entonces, esta segunda caída en la renta disponible hace que el consumo también vuelva a caer, cae la demanda agregada y vuelve a caer la producción. Entonces, al caer la producción, cae también la renta, vuelve a caer la renta disponible, etc. El proceso este continúa con estos ajustes que se van haciendo cada vez más pequeños, pero al final la suma de todos esos ajustes pequeños hacen que el efecto multiplicador del incremento en T sobre la renta y el consumo sean pues distintos a la variación inicial. Entonces al final lo que se consigue es que disminuye tanto la renta como el consumo. ¿En qué cuantías? Pues en las que hemos calculado antes con el multiplicador. ¿De acuerdo?